Buenos días. En la presentación del día de hoy está basada en un paper de Radiographics titulado Metástasis óseas, estado del arte en oncología intervencionista mínimamente invasiva. Fue un paper realizado por estos dos autores pertenecientes a departamentos de radiología de dos universidades diferentes, una en California y otra en Missouri, y el paper fue publicado el 1 de septiembre en la revista Radiographics, de la cual acá dejo el link por si alguien quiere ingresar y consultarlo luego. En cuanto a la introducción, tenemos que el hueso es el tercer lugar en orden de frecuencia en el cual se asientan las metástasis, y los síntomas que genera esta afectación ósea suelen estar relacionados con la afectación de la calidad de la vida del paciente, ya que pueden generar muchísimo dolor y condiciones que limiten la vida habitual de la persona afectada. En particular, en el paper aclara que en Estados Unidos este tipo de metástasis genera una alta carga económica en el sistema de salud, y que es un factor también a tener en cuenta, y generalmente el tratamiento se realiza, incluso hoy día, con lo que es la radiación externa, si bien este tratamiento tiene limitaciones ya que no presenta una alta efectividad. Por otro lado, otro de los tratamientos que se usan son los sistémicos, como la quimioterapia, que tienen una alta refractariedad. Otra de las opciones quirúrgicas, que no son las más utilizadas, pero también se llevan a cabo, es el tratamiento quirúrgico, que suelen realizarse en casos que presenten complicaciones asociadas y que en pacientes no tengan alto riesgo quirúrgico en general. Por lo que ahora se está desarrollando y se fue desarrollando en las últimas 2 décadas lo que es el tratamiento percutáneo, del cual vamos a hablar en la presentación. Los tipos de tratamiento percutáneo que podemos ver y encontrar hoy día son diversos, entre ellos la ablación térmica, cementación, la osteosíntesis, neurólisis térmica química, inyecciones paliativas, entre otros que también vamos a desarrollar. Y estos tipos de procedimientos han tenido una inserción satisfactoria en lo que es el tratamiento de este tipo de pacientes, ya que se vio que presentan una alta tasa de éxito a nivel clínico en lo que es la paliación del dolor y también en el control local del tumor en cuestión. Para la selección de los pacientes que son pasibles de recibir este tratamiento, se dice que tiene que ser una selección realizada por un equipo multidisciplinario en el que se incluyan radiólogos intervencionistas, diferentes oncólogos y cirujanos oncológicos. Y siempre que se determine que un paciente es pasible de ser tratado con un procedimiento percutáneo, hay que realizar una reevaluación clínica para confirmar los síntomas que sean indicativos de este tratamiento y la posibilidad terapéutica de los mismos. Por otro lado, como en cada procedimiento, hay que explicarle al paciente qué es lo que se le va a realizar y cuáles son los beneficios, riesgos, posibles complicaciones y las alternativas terapéuticas de lo que se va a realizar. Y los objetivos del tratamiento percutáneo es la paliación del dolor, como dijimos, control local del tumor y en algunos casos la posibilidad de que el tratamiento sea curativo. Ya entrando en los diferentes procedimientos, tenemos la ablación térmica como primer procedimiento. Las indicaciones principales son el dolor persistente, la progresión tumoral, y cuando tiene contraindicación para el tratamiento con radioterapia o cuando el paciente no quiere realizarse radioterapia o se han probado diversos tratamientos y no ha habido una respuesta satisfactoria. Hay indicadores que se dicen mayores, como ser el dolor, la esperanza de vida del paciente, la estabilidad de la columna y en el caso de que haya metástasis que estén generando compresión del canal medular o metástasis viscerales. Existe una escala de Karnofsky que se utiliza para valorar la funcionalidad de los pacientes oncológicos
y esta escala se va a utilizar también para la selección de pacientes para este tratamiento. Si bien yo no coloqué la tabla en esta diapositiva, está presente en el paper por si la quieren consultar. Esta metodología, la ablación térmica, fue incorporada por la National Comprehensive Cancer Network, por la guía, para que sea utilizada en el tratamiento de las metástasis tanto en el esqueleto axial como en el esqueleto apendicular. Y la guía de la American College de Radiology generó indicaciones apropiadas y contraindicaciones, como ser las indicaciones, el tratamiento de fracturas vertebrales patológicas con dolor severo que sea progresivo, la presencia de fracturas patológicas asociadas con malignidad espinal, pacientes con metástasis a nivel del canal medular que no generen compresión del cordón y no sean candidatos a cirugía. Y una de las contraindicaciones es la inestabilidad espinal según su severidad, la cual es valorada por los criterios SINS, que también se presenta una tabla en el paper. Por otro lado, otro de los tratamientos posibles es la ablación por radiofrecuencia, que se genera aplicando altas frecuencias alternadas, y esto genera una necrosis coagulativa de la lesión. Hoy día se avanzó, antes se utilizaban solo dispositivos monopolares, hoy día existen los bipolares, que lo que tienen de ventaja es que tienen un extremo articulado que permite que el electrodo pueda navegar, como dice en la diapositiva, que es que se puede ubicar mejor en la y generar una zona más específica y mayor, con menor debilitamiento óseo y también un monitoreo en tiempo real del procedimiento. Las indicaciones para este tipo de procedimientos son lesiones que sean osteolíticas osteolíticas y osteoblásticas, y que tengan un acceso dificultoso hacia la lesión, ya que, como dijimos, tiene el extremo articulado que permite alcanzar estas lesiones. Como contraindicaciones tenemos las lesiones que sean osteoblásticas puramente, y la contraindicación para la aplicación de dispositivos monospolares van a ser aquellos pacientes que tengan algún tipo de implantes metálicos o marcapasos, ya que esto podría generar complicaciones graves. En cuanto a las lesiones extraespinales, tenemos que la ablación de una lesión que se vea hiperintensa en resonancia va a ser completa siempre que tengamos en cuenta generar una ablación con un margen de 3 milímetros más allá de la lesión que estamos percibiendo en las imágenes. Y en cuanto a las lesiones espinales, tenemos que el uso de la radiofrecuencia se realiza por medio de dos dispositivos que se insertan de forma bipedicular, es decir, uno por un pedículo, otro por otro pedículo simultáneamente, lo que nos ayuda a cubrir todo el volumen de la lesión y del hueso alterado que haya circundante a la lesión. Como desventajas de este procedimiento, tenemos que en tomografía hay zonas de ablación que pueden no verse. Es un procedimiento que tiene una menor efectividad en lesiones osteoblásticas. De hecho, generalmente está contraindicado cuando la lesión es puramente osteoblástica, y generan bastante dolor intraprocedimiento. Tenemos, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama que presentó metástasis y fracturas patológicas dolorosas a nivel del ala sacra, una paciente de 37 años, y obtenemos diferentes imágenes de resonancia y tomografía. En la primera lo que estamos viendo es una metástasis que está generando un reemplazo de la médula ósea a nivel de ambas alas sacras a la altura de C1, y vemos acá una fractura patológica que no está desplazada. Había otra fractura asociada, como nos describe, que no se demuestra en las imágenes. Esta tomografía, esta imagen de tomografía fue realizada durante el procedimiento, y lo que estamos viendo es la articulación medial del extremo del electrodo, en este caso bipolar, que permite un mejor acceso al tumor. Y en la última imagen es una tomografía realizada posterior al tratamiento, en el que podemos ver una sacroplastía con cementación, que es lo que estamos viendo hiperdenso, que llenó las zonas donde se extirpó el tumor
y cubrió los sitios de fractura. Tenemos otro ejemplo también de otro paciente con un tumor de mama metastásico y fracturas dolorosas, en este caso una fractura a nivel del cuerpo vertebral de T7. La primera imagen, como podemos ver, es una resonancia en un plano de adquisición sagital. Y lo que podemos ver es cómo afectó la médula ósea con una generación de una fractura patológica y la disminución de la altura del cuerpo vertebral. En las segundas imágenes ya es durante el procedimiento, son imágenes de fluoroscopía en las que podemos ver los dos electrodos articulados bipediculares alcanzando la zona de la lesión. Y en la última imagen lo que estamos viendo es el rellenado con un balón que lo que nos permite es restabilizar el cuerpo y restablecer lo que es la altura del cuerpo vertebral. Estas son imágenes de la misma paciente. Esta es una tomografía en un plano sagital post-procedimiento en el que podemos ver las imágenes hiperdensas compatibles con el relleno de cementación a nivel del cuerpo vertebral con un mantenimiento de la altura del cuerpo vertebral. Y en la segunda imagen se realiza una resonancia ponderada en T1, 12 semanas posterior a lo que fue el procedimiento, y lo que nos está indicando es la presencia de tejido de granulación en los márgenes del tratamiento y de la aplicación de la cementación. Y en este caso también se ve que mejoró lo que era la cifosis de la paciente. Otro de los procedimientos es la crioablación, que se lleva a cabo por medio de congelamiento, llegando a temperaturas menores a menos 40 grados, y se alterna en la congelación con el descongelamiento, y generalmente son periodos de 10 minutos por 5 a 8 y 10 de congelamiento de nuevo. Suele utilizarse lo que es el argón líquido. Y en la tomografía, durante el procedimiento, generalmente lo que podemos ver es un halo hipodenso alrededor de la lesión, que esa área suele estar a 0 grados, lo que nos indica que siempre tenemos que generar una extensión de los márgenes 3 a 5 milímetros más de lo que es el borde tumoral para asegurarnos que estemos abarcando toda la lesión. Las indicaciones de este tipo de tratamiento son tumores que tengan una forma compleja, metástasis a nivel óseo que tengan componente de tejidos blandos, tumores vertebrales que se ubiquen en la parte posterior de la vértebra y lesiones también paravertebrales de tejido blando o metástasis osteoblásticas. Las ventajas de este tratamiento es que se puede visualizar lo que es el área redondeada hipodensa de congelación. Se pueden utilizar varias criosondas a la vez, como de hecho nos está mostrando la imagen durante el procedimiento. Dado el efecto anestésico del frío, el dolor intraprocedimiento se disminuye bastante respecto a otras posibilidades terapéuticas. Y existe la disponibilidad de criosondas para realizar el procedimiento guiado por resonancia. Como desventaja tenemos que hay una discreta visualización de la región congelada en el caso de las metástasis osteoblásticas. Es un procedimiento que presenta un alto costo. La cementación de la zona va a tener un retraso, dado que esta genera calor, entonces no se puede hacer en simultáneo. Y este tipo de tratamiento, si la cortical ósea está intacta, no contiene al tratamiento, es decir, que puede llegar más allá de la cortical ósea y generar complicaciones que queramos evitar. Tenemos un ejemplo de un paciente de 33 años con un osteosarcoma primario a nivel de la pared torácica que estuvo tratado previamente con radioterapia neoadyuvante y resección quirúrgica. Lo que estamos viendo en este caso es una tomografía para reestadificar en el que podemos ver señalado por la flecha una metástasis de carácter osteoblástico a nivel del hueso ilíaco izquierdo. Y se decide hacer la crioablación y en la segunda imagen estamos viendo una tomografía realizada durante el procedimiento en el que vemos la colocación de una única sonda criogénica
que atraviesa el tumor y genera una bola hipodensa señalada por las flechas que abarca todo el tumor y extiende los márgenes, lo que genera un margen adecuado para la curación. En este caso, la idea era la ablación total de la lesión. En este caso, se realizó protección térmica activa de la piel por medio del aislamiento térmico con insuflación de dióxido de carbono para evitar las lesiones a nivel cutáneo y la aplicación de gasa con solución salina tibia en la superficie de la piel para ayudar a evitar este tipo de complicación. Otro paciente, un hombre de 45 años con un carcinoma que tenía metástasis de células renales y una lesión metastásica a nivel external, que es la que vamos a ver en las imágenes. En este caso es una tomografía en un plano coronal y vemos la lesión de carácter osteolítico agresiva. Se pueden ver que es bien expansiva y presenta un realce heterogéneo a la aplicación de contraste. La segunda tomografía realizada durante el tratamiento de crioablación, lo que estamos viendo es la bola hipodensa de hielo que está abarcando el tejido neoplásico. Podemos verlo señalado por las flechas. Y después, de nuevo, lo que es la protección térmica con la inyección de dióxido de carbono y la aplicación de solución salina tibia a nivel cutáneo. Otro de los ejemplos, en este caso un sarcoma de Ewing, había ya percibido tratamiento sistémico y radioterapia en una paciente de 21 años, presentaba una lesión en el hueso ilíaco izquierdo, bien dolorosa, una lesión grande, como podemos ver en esta resonancia con plano de adquisición coronal, vemos la lesión señalada por las flechas de carácter agresivo y de un tamaño significativo con un realce heterogéneo al contraste. La segunda imagen es una tomografía también realizada durante el procedimiento de crioablación. Lo que estamos viendo es la presencia de las dos sondas de crioablación. De nuevo podemos ver el halo hipodenso, compatible con la zona de congelación y de nuevo lo que es la protección térmica activa con la inyección de dióxido de carbono. Y la última imagen es una resonancia realizada 2 meses después como control y lo que podemos ver es una cavidad tumoral ablacionada que no ha tenido realce, presenta tejido de granulación y fibrosis vascular, señalado acá por las flechas. Otro de las posibilidades terapéuticas percutáneas es la ablación por microondas. Este tipo de tratamiento genera un aumento significativo de la temperatura a nivel de la lesión, lo que genera una necrosis coagulativa. Está indicada en metástasis que sean de gran tamaño, con una forma compleja, que también tenga componentes de tejidos blandos o metástasis osteoblásticas. Las ventajas de este tratamiento es que tiene una baja susceptibilidad de los tejidos circundantes a la lesión, es altamente eficiente, se pueden utilizar múltiples antenas simultáneamente y se puede usar en pacientes con implantes metálicos, cosa que por ejemplo en la radiofrecuencia no se podía. Como desventajas tenemos que a veces la región de ablación no se ve, está oculta en lo que es la tomografía intraprocedimiento, por lo que a veces puede no cubrirse toda la lesión, lo que disminuiría la efectividad del tratamiento. Tenemos un ejemplo de un paciente de 44 años con un adenocarcinoma apendicular metastásico que presentaba un dolor pélvico persistente que no respondía a los opiáceos y vemos una imagen de tomografía 3D en lo que estamos viendo el posicionamiento de 2 antenas de microondas dentro de lo que es el tejido neoplásico con las puntas en las interfaces entre el tumor y el tejido blando adyacente. Perdón. Esta es la misma paciente, tenemos 2 tomografías, la primera, las 2 coronales, la primera sin contraste, la segunda con contraste, y lo que estamos viendo es la metástasis de carácter agresivo, destructivo y expansivo, que no respeta la cortical del hueso y presenta regiones de partes blandas. En la segunda imagen vemos un control 3 meses después del tratamiento con microondas y lo que nos está mostrando es una disminución del realce
a la aplicación del contraste de la lesión. Otra de las opciones es la ablación por ultrasonido de alta intensidad focalizado. Este mecanismo también genera elevadas temperaturas, produciendo una necrosis coagulativa en la lesión. Se realiza con guía bajo resonancia. Está indicada en tumores osteolísticos o mixtos que presenten disrupción de la cortical ósea. Se puede utilizar también metástasis óseas que no sean axiales. Y se requiere que el tumor esté ubicado a más de 1 centímetro de profundidad de la superficie cutánea. Como ventajas, es un tratamiento no invasivo y el hecho de que sea guiado por resonancia magnética nos permite una visualización en tiempo real tridimensional. Y como desventajas es un procedimiento que lleva más tiempo, ya que se requieren varias insonaciones, no se puede realizar en metástasis espinales o tumores a menor de 1 centímetro de profundidad respecto de los planos cutáneos o de estructuras neurales, y pueden generarse artefactos en las imágenes por el uso de agujas que presenten protección térmica. Ya pasando a lo que son los métodos de protección térmica para todos los tratamientos que describimos, tenemos que las lesiones térmicas son un efecto adverso que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar estos procedimientos, y existen 2 tipos de técnicas para tratar de evitar o mejorar esto. Estas técnicas se van a dividir en pasivas y activas. Dentro de lo que son las pasivas tenemos la valoración del feedback del paciente, que esté bajo sedación consciente, es decir, lo que nos va refiriendo el paciente durante el procedimiento, un monitoreo en tiempo real de la temperatura y una electroestimulación de los nervios periféricos para valorar su funcionalidad. En cuanto a las activas, tenemos el desplazamiento de estructuras que no queramos lesionar por medio de hidro o neumodisección. Como estuvimos viendo, en el caso de neumodisección se realiza con dióxido de carbono, y tenemos que evitar lo que son las soluciones iónicas, sobre todo en el uso de radiofrecuencia, el control de uso de líquidos en la crioablación, ya que se puede congelar y generar lesiones en regiones extratumorales, y a nivel cutáneo el uso de solución salina caliente o tibia, sobre todo en la crioablación. Otras de las técnicas utilizadas, estas generalmente se usan en conjunto con las que describimos, son la cementoplastía y la osteosíntesis. En cuanto a la cementoplastía, tenemos que se realiza por medio de la inyección de polimetilmetacrilato a nivel de los huesos, y esto genera una estabilización y a veces también puede ayudarnos a prevenir la fractura y ayudar a la consolidación ósea, y así también disminuir el dolor. Está indicado en metástasis osteolíticas o mixtas que sean dolorosas, metástasis a nivel de la columna que no tengan compromiso neurológico y que hayan sido tratadas también con termoablación. Puede utilizarse con o sin ablación térmica. Las complicaciones a nivel espinal que podemos tener son la caudequina, que hay un estudio que vio que esto sucedió en uno de 51 pacientes en los que se llevó a cabo el tratamiento. Cuanto a las complicaciones extraespinales, la fractura femoral es la más común, y hubo un estudio que vio que esta complicación se dio en 2 de 50 pacientes. Por otro lado, tenemos adosado a lo que es la cementoplastía, el uso del balón de cifoplastía, que lo que hace es mejorar el rellenado óseo a nivel vertebral, mejorando la cifosis, disminuyendo la retropulsión y la estenosis del canal medular. Por último, la osteosíntesis percutánea nos ayuda a la estabilización y consolidación de fracturas patológicas que no estén desplazadas, y se usa generalmente en combinación también con la cementoplastía. Y para esto existe un score, el de Mirel, que siempre que sea mayor o igual a 8 está indicado este tipo de tratamiento. Tenemos diferentes ejemplos. En este caso es una paciente de 66 años con un adenocarcinoma de pulmón metastásico que generó lesiones osteolíticas a nivel supraacetabular y ilíaco izquierdo, como podemos ver en las imágenes, y lo que tenemos es una tomografía
en un plano de adquisición axial y de reconstrucción coronal, en el que estamos viendo la colocación coaxial del balón dentro de la lesión metastásica. Esto dentro de una cánula que es por la que se inyecta lo que es el cemento. Y lo que podemos ver es la fractura a lo largo del techo acetabular. En la última imagen tenemos una tomografía, un plano de reconstrucción coronal, donde podemos ver ya el balón insuflado con relleno con medio de contraste diluido y el cemento periférico rellenando la cavidad de la lesión y la fractura patológica. En este otro caso, también una metástasis por adenocarcinoma de pulmón, que ya había sido tratado con radioterapia y se decidió la cementoplastía percutánea paliativa. En la primera imagen, la imagen de resonancia, tenemos la presencia de una lesión agresiva, destructiva a nivel del ilion izquierdo. Y en la segunda imagen de tomografía es intraprocedimiento bajo guía también fluoroscópica, y lo que estamos viendo es la colocación de las 3 cánulas inyectando lo que es el cemento a nivel del hueso ilíaco supraacetabular, lo que generó que el hueso siga cumpliendo su funcionalidad y se eviten las fracturas patológicas. En este otro caso tenemos una paciente un paciente de 81 años con un adenocarcinoma de próstata metastásico que presentó un dolor lumbar intenso y se decidió realizar un tratamiento paliativo. Vemos en esta imagen de tomografía la fractura por compresión patológica de T12 con un desplazamiento del muro posterior y compresión del canal medular. Y las siguientes imágenes son de fluoroscopía durante el tratamiento, en donde podemos ver la colocación bipedicular de los implantes, en este caso se llaman Spine Jack de Stryker, por dentro del cuerpo vertebral, y esto tiene un implante que genera la expansión del cuerpo vertebral para restaurar lo que es la altura y mejorar la cifosis, y esto también disminuye la retropulsión, el desplazamiento del muro posterior. En este mismo paciente son también imágenes de radiografía en las que podemos ver luego de la inyección de cemento cómo se restauró la altura del cuerpo vertebral. Otro de los tratamientos percutáneos que se puede realizar en pacientes oncológicos es la neurólisis, que esta se realiza para el tratamiento paliativo del dolor. Es un tratamiento seguro que tiene un balance costo-efectivo bueno y está indicado, como dijimos, en el dolor refractario en pacientes con metástasis, en este caso musculoesqueléticas. Hay 2 tipos de neurólisis, la química y la física térmica. La química se realiza generalmente con instilación de alcohol al 95 al 100% o fenol entre concentraciones de 3 al 20%, y difieren el alcohol en que quizás tiene un efecto más tardío, pero más duradero, y el fenol tiene un efecto que dura menos, pero es inmediato después del tratamiento. Y la física térmica se realiza por medio de aplicación de radiofrecuencia, por microondas o crioablación. De hecho, la crioablación es el de elección, ya que nos permite una visualización directa, no genera lesión térmica y no genera la toxicidad que puede generar el tratamiento por neurólisis química. Tenemos un ejemplo, un osteosarcoma mandibular derecho en un paciente de 40 años que presentaba una neuralgia grave del trigémino y se realizó una neurólisis química con instilación de alcohol al 100%, y lo que estamos viendo es una tomografía oblicua axial y una oblicua sagital, donde podemos ver la colocación de la aguja adyacente al foramen oval y la inyección de contraste diluido, porque siempre se instila con contraste para ver exactamente en qué zona se está haciendo la inyección, para minimizar también que se extravase el alcohol. Y lo que siempre hay que tener en cuenta es la extensión del medio contraste a nivel del foramen oval y a lo largo del curso del nervio mandibular, que nos estaría indicando la flecha.
Por otro lado, las inyecciones paliativas a nivel de la metástasis con extensión a lo que son articulaciones y estructuras neurales se realiza con la inyección de corticosteroides más anestésicos de larga duración a nivel intraarticular, perineural, epidural o neuroforaminal. Y tenemos un ejemplo de una paciente de 55 años con cáncer de mama que presentaba una radiculopatía a nivel S1 izquierda, y la primera imagen estamos viendo una resonancia donde vemos un reemplazo completo de lo que es el sacro y también de los huesos ilíacos, y lo que estamos viendo es una fractura que se extiende hasta lo que es el neuroforamen izquierdo de C1, que resultó en un colapso y estrechamiento a nivel de este neuroforamen. La segunda imagen es una tomografía realizada durante la inyección paliativa, que se realizó un bloqueo a nivel de C1 de forma transforaminal. Este otro ejemplo, una paciente de 62 años con un sarcoma sinovial que ya había sido amputado y se presentó con neuralgia ciática grave y dolor en el miembro fantasma, y lo que estamos viendo en la primera imagen es una resonancia donde vemos un agrandamiento del segmento largo del nervio ciático con un neuroma a nivel del muñón. La segunda imagen, una tomografía realizada durante el procedimiento, y lo que podemos ver es la colocación de las agujas alrededor del neuroma del muñón con inyección del corticosteroide, el cual se puede visualizar por las flechas negras más cortitas. Y en la última imagen es una imagen de tomografía realizada durante crioneurólisis que se realizó luego. En este caso las ondas se perciben dentro de los neuromas del muñón y vemos de forma hipodensa el hielo de la crioablación. En cuanto a las complicaciones posibles de este tipo de tratamiento, como vimos, de la ablación térmica, es la lesión térmica de estructuras neurales, la posibilidad de fracturas. En cuanto a la cementación, la condrólisis y la osteonecrosis. Y de hecho tenemos un ejemplo en un paciente que presentaba metástasis por un adenocarcinoma de pulmón con fracturas patológicas, y se realizó una cementoplastía para la paliación del dolor y estabilización de esa fractura, y lo que vemos es una tomografía realizada posterior al tratamiento donde podemos ver una fuga intraarticular del cemento a nivel de la articulación de la cadera, dado que había grandes hendiduras en la fractura, que en este caso no están mostradas, pero esas hendiduras permitieron que el cemento instilado llegue a la cavidad articular. En este otro ejemplo, es un paciente de 34 años con un osteosarcoma metastásico de una lesión acetabular. Esta es una tomografía durante la crioablación. Lo que estamos viendo es la bola de hielo hipodensa que abarca lo que es la lesión, que era una metástasis osteolítica que se extendía a la articulación de la cadera. Tenemos la inyección intraarticular de dióxido de carbono para la protección térmica, y en la segunda imagen estamos viendo una radiografía anteroposterior a nivel de la cadera, posterior al tratamiento, de hecho 2 meses después, en el que podemos ver un estrechamiento severo de la articulación, en este caso generada por condrólisis y necrosis avascular de la cabeza femoral, que bueno, fue diagnosticada con resonancia también, pero las imágenes no están mostradas en el paper. Como conclusión nos deja que los avances sustanciales en las intervenciones oncológicas musculoesqueléticas mínimamente invasivas guiadas por imágenes para el tratamiento de pacientes que presenten metástasis óseas nos ofrecen un arsenal sólido para que los radiólogos intervencionistas logren un tratamiento seguro y eficaz en un entorno multidisciplinario. El riesgo de complicaciones potenciales se debe minimizar implementando las medidas de seguridad y protección fácilmente disponibles, como las que describimos, y es importante la familiaridad con las intervenciones descritas, combinada con la incorporación progresiva de estos procedimientos en la práctica clínica, y estar siempre al tanto de los avances tecnológicos en el diseño de los equipos, que nos va a mejorar el papel de los radiólogos en el tratamiento de este tipo de pacientes. Y aclara que se necesita una investigación prospectiva y comparativa continua para evaluar mejor lo que es la seguridad y eficacia de estos procedimientos, tanto como los resultados asociados. Muchas gracias.